puesta en valor, el arquitecto Dean Gavassi, que está aquí con nosotros esta noche, la doctora Gavassi, ha hecho un trabajo de reconstrucción, fase por fase, de los trabajos de excavación arqueológica nuestros y de puesta en valor. Ayudado también de la licenciada Muñoz, que ha trabajado con ella en este tipo de trabajo. Aquí vemos solamente un particular, el Templo del Escalonado, con la diferencia, los diferentes momentos de las fases de intervención en este templo, de la construcción y de las modificaciones que ha tenido el centro ceremonial de Cahuachi. Estos trabajos pero se respetaron también en lo que es la puesta en valor. Aquí vemos, por ejemplo, en amarillo, un muro de la cuarta fase de Cahuachi, la 4A, por ejemplo, en verde, la 4B en el azul. Y esto se ha buscado también en el momento de la puesta en valor de considerar cada una de las fases de superposición de manera que se pueda identificar en el trabajo de la puesta en valor que se hizo. En los diferentes años hemos hecho momentos de reconstrucciones diferentes, también con un grupo de arquitectos italianos que han dado vida a una serie de evidencias en 3D. Y la cosa muy particular de Cahuachi es que no tiene ninguna interrupción entre un templo y el otro, porque en el medio se encuentran grandes recintos ceremoniales. Aquí vemos uno que se encuentra en el lado este de la Gran Pirámide, y así como otro particular es la presencia de muchos pasadizos al interior de las estructuras que llegan solamente a unos cuartos, a unos sectores de Cahuachi. Quiere decir que solamente quien conoce perfectamente la ubicación de toda la arquitectura de Cahuachi puede entrar en lo que es el centro ceremonial, obviamente en el tiempo en el cual estos muros eran mucho más altos que actualmente. Los muros más altos que tenemos son de 8 o 9 metros, sobre todo en el área del Templo del Escalonado, donde se han mantenido estructuras de este tamaño, gracias a una serie de rellenos intencionales de parte de los Nazca que han preservado de la destrucción los grandes edificios. Aquí vemos, por ejemplo, en el muro más alto, una presencia de la tercera fase de Cahuachi, y en la cuarta fase, la construcción de un muro que va achicando la plaza pero la va achicando, determinando un nuevo espacio con un pasadizo en la parte interna que llega a diferentes ingresos que van conduciendo a través de escaleras en la parte más arriba. Una de las características de todo Cahuachi es la presencia de columnas que eran constituidas por un palo de guarango central, tenían una capa de arcilla, después cañas ligadas entre ellos con sogas vegetales y otra vez con arcilla. Y con esa clase de intervención pueden hacer una serie de techados muy grandes en las construcciones y tener sobre todo la posibilidad de tener estructuras elásticas, entonces que resisten también a fuertes vientos y también en unos casos a temblores. Hay cosas muy particulares en Cahuachi. Por ejemplo, esta es un ejemplo, una tina ritual con dos asientos, y el líquido, como pueden notar, sale de otro ambiente que estaba cerrado y que no tenía comunicación con esto. El líquido entraba y bajaba al interior de la tina ritual. Así como podemos examinar la presencia de altares ceremoniales que después han sido completamente ocultados al interior de la arquitectura. Este es un pequeño altar que contenía en esta parte redonda, donde llegaba
líquido o sangre que llegaba de esta ranura central y se encontró una cantidad grande de sangre cristalizado con 4 pequeños lingotes de oro que estaban en la parte baja de la parte cónica donde se recogía el material, la sangre. Otro particular es la presencia de tumbas. Esta es una tumba muy, muy, muy especial, una tumba que hemos denominado de la niña sacerdotisa porque es un pequeño templete que contenía una niña de menos de 10 años de edad que tenía un ajuar funerario muy particular. Como pueden notar, tiene 4 columnas y la tumba se encontraba a más de 3 metros de profundidad, después de 2 capas de palo de guarango con cañas que eran el techo verdadero de la tumba. Y en la parte inferior tenía una cámara funeraria con la presencia del cuerpo de la niña y su ajuar funerario. Hoy como hoy, ustedes pueden ver la Gran Pirámide. A la extrema izquierda pueden ver el Templo Sur en fase de trabajo. Y así se presenta actualmente el Templo del Escalonado con su plaza en la parte anterior. Aquí en esta imagen pueden notar, por ejemplo, cuál ha sido el tipo de intervención en las estructuras, que es muy superficial, es una protección, una capa de protección, el cambio de los últimos 10, 15 centímetros de adobe, de manera de poder conservar la cabecera de los muros, que es la que va a ser más afectada por la humedad de la noche y por el calor del día. Y así se presenta actualmente. Esta es una foto del 2013, el momento en el cual se estaba trabajando en la parte final de la puesta en valor. La Gran Pirámide, así se encontraba en el 2012, antes de nuestra intervención, paralelamente a la excavación del Templo Sur. Templo Sur, que aquí lo vemos antes de la excavación. Hemos empezado con una serie de trincheras por todo el largo del Templo Sur. Aquí lo vemos el empiezo de los trabajos arqueológicos, momento de excavación de las trincheras del Templo Sur, y esto es el resultado final. Pueden ver en la parte final la Gran Pirámide restaurada en la parte interior y consolidada, y también con la consolidación de los muros del Templo Sur. Siempre el Templo Sur en las fases de trabajo. Parecen muy pocas personas, pero son 80 personas que están trabajando porque se van desperdiendo bastante en lo que es el espacio del Templo Sur. La particularidad del Templo Sur es la dimensión muy grande de los muros y la presencia de cuartos al interior de las plataformas que, como también en la Gran Pirámide, va caracterizando esta división de los espacios al interior de las diferentes plataformas, y la presencia obviamente de columnas que ha completamente cubierto las diferentes plataformas del templo. Aquí vemos el Templo Sur, la Gran Pirámide, un recinto ceremonial donde con los colegas japoneses se ha hecho una intervención sobre todo para los análisis de carbono 14 y de dendrocronología que están procesando en este momento para ver las tumbas que eran contenidas en este recinto y a cuál momento pertenecen. Lastimosamente las tumbas eran completamente, ha sido vandalizadas, entonces no ha sido posible recuperar otras informaciones, sino la de la presencia de la cronológica de estas tumbas. Estos son, como se estaba diciendo anteriormente también, imágenes que nos hacen ver cómo unos muros se han conservado. Hablamos de muros de casi 5 metros de altura, con muros que adosados uno al otro llegan hasta el 13 metros de ancho. Una cosa muy particular que
es el lado oeste del Templo Sur, es una característica que encontramos solamente aquí y no hemos encontrado en ningún otro lugar de Cahuachi. Estos son los muros que estamos investigando actualmente. Estos han sido recubiertos este año por la posible presencia del Niño, pero por suerte el Niño no ha afectado la zona y próximamente seguiremos trabajando en esta dirección, llegando hasta la Gran Pirámide, viendo la relación entre el Templo Sur y la Gran Pirámide en un próximos par de años. Materiales que hemos encontrado en Cahuachi. Llegamos desde Paracas tardío, como pueden ver, Nazca temprano. Aquí tenemos también el Paracas negativo en la parte baja, en este doble pico, así como el Topará, como podemos ver en la imagen a la derecha, en bajo. Material textil muy particular. Esto es una tumba intrusiva en el área de Cahuachi que ya pertenece a Paracas tardío. Entonces, una utilización muy antigua, también en época Paracas, que tenemos del área de Cahuachi. Y ofrendas encontramos de forma muy distinta. Ofrendas como estas, que son ofrendas que nosotros llamamos de interfase, porque estas han sido colocadas, puestas, antes de rellenar completamente el área. Entonces, un respeto del área anterior, una ofrenda y después una nueva caracterización de la arquitectura de Cahuachi en la parte más arriba, superior, después de haberla rellenada por completo. Ofrendas diferentes, como camélidos en este caso, que han sido ofrendados al interior del área de Cahuachi y después sepultados en capas de relleno artificial. Este relleno artificial que en muchos casos está escondiendo ofrendas. Aquí en el piso podemos ver unas antaras que han sido ofrendadas y rotas profusamente en la esquina antes de colocar estos varios metros de relleno intencional. Otra vez el relleno intencional, como pueden notar, que ha sido colocado arriba de plazas por completo, ocultando totalmente las estructuras más antiguas. Y otra clase de ofrendas que son ofrendas al centro ceremonial mismo. Esta es una ofrenda de 64 cerámicas que ha sido recuperada, era en la pirámide naranja y ha sido en su forma completa, después consolidada, conservada y ahora se encuentra en el museo. Entre las varias ofrendas, hemos hablado antes de la niña sacerdotisa, aquí vemos unos de sus elementos decorativos, vamos diciendo, al interior de la tumba, un collar muy importante de spondylus, otro material de spondylus como brazaletes, collares, otra vez, un textil pintado y bordado también, con la iconografía de la orca marina que está en el acta de sacrificar personajes con el cuchillo de obsidiana en la mano y las cabezas trofeo ya cortadas, ¿no? Y así el tema se repite también en el borde tridimensional alrededor de la tela llana de algodón que ha sido pintada. Y esto es una nariguera muy particular. Nariguera de esta clase la encontramos también en las decoraciones Paracas tardía y la encontramos en la niña sacerdotisa caído de su nariz y se ha encontrado a la altura de las piernas de la niña. Es una nariguera de oro que contiene también una pequeña parte en plata y esto ha sido una ofrenda muy particular a la niña sacerdotisa. Entre sus elementos de ofrenda particulares vemos que también piedras preciosas, muy preciosas, que
tiene un valor más grande del oro mismo, que son lapislázuli, por ejemplo, que viene del norte de Chile, o si no, el ojo de tigre que viene de Brasil. Entonces, entre las diferentes ofrendas que tenemos a la niña sacerdotisa. Pasamos ahora a Paredones. Paredones ha sido investigado por muchos años. El proyecto más antiguo ha dirigido también la doctora Susana Arce, que en muchos años atrás se ha empezado a conservar en este periodo, y también nosotros hemos seguido con un trabajo de excavaciones y de puesta en valor paralelamente. Gracias al hecho que la carretera que pasaba al interior de Paredones ha sido puesta más afuera en los últimos años, se ha podido conservar mejor las estructuras del centro administrativo Inca, que hace parte del área misma de la ciudad de Nazca. Esta era la situación anterior. Ustedes pueden ver que una parte de la estructura es en piedra y una parte va a ser construida en adobe en la parte superior. Y partes que las lluvias que afectan bastante esta parte de Nazca han suelto muchos de los adobes, y una de las entradas al sector superior era efectivamente completamente clausurada. La hemos trabajado en los últimos años y actualmente se encuentra en esta forma y va a traer, gracias a este pasadizo donde se está trabajando, a los sectores más altos de Paredones. Esto ha sido un momento muy difícil porque hemos tenido que consolidar los muros con una obra de anastilosis, entonces desmontando y reponiendo en el mismo lugar los adobes, y esta es la situación final también de esta zona de Paredones, que pensamos poder ampliar en su conservación en los próximos años, de manera que se puede